días, hermanos, amigos que están habituados a ver estos videos, estos pequeños devocionales. Hoy día queremos de alguna forma conversar acerca del capítulo 53 de Isaías, ¿ya? Un capítulo que para muchos es el capítulo que nos muestra el terrible amor de la cruz, el terrible amor del altar donde Cristo fue sacrificado en ofrenda delante de Dios, en lugar suyo y en lugar mío, muriendo una muerte vicaria. El profeta Isaías, 700 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, nos permitió ver algo de la muerte de Cristo, algo de los padecimientos de Cristo en la cruz. 700 años antes Dios le abrió un poco la cortina y le permitió dar una mirada al horrible espectáculo de la cruz. Y Isaías nos dice ahí en Isaías 53 varias cosas que ocurrieron después, que Jesucristo las vivió de forma literal, como lo estaba expresando Isaías 700 años antes. Ahora, antes de continuar, deberíamos hacer una pausa para responder una pregunta que alguien podría formularse. ¿Cómo sabemos que Isaías se estaba refiriendo a la muerte de Cristo? ¿Cómo sabemos nosotros que eso que dice el capítulo 53 de Isaías está apuntando a la muerte de Cristo? Ahora, porque Isaías escribió 700 años antes que Cristo naciera. Hay un texto que yo quiero que ustedes puedan ver conmigo en el libro de Hechos, en el capítulo 8, 32, porque esta fue la misma pregunta que se hizo el hombre que aparece en este texto. Voy a leer capítulo 8, versículo 26 para contextualizar en adelante. Del libro de Hechos dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope. Escuche, un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Este regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Escuche. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, al etíope por cierto: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Se acuerdan que planteábamos que cómo sabíamos que 700 años antes Isaías estaba apuntando al altar del Gólgota, estaba apuntando a la cruz, a Cristo crucificado? ¿Cómo sabíamos? Esta es la misma pregunta que el eunuco se hace. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, desde Isaías capítulo 53, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Si usted se da cuenta, es una evidencia concreta, clara, de que Isaías sí se refería a la muerte de Cristo en la cruz. En el relato de Hechos, puntualmente en el versículo 32, se dice que de esto estaba leyendo el etíope, de Isaías 53. Ahora, este hombre, el etíope, leía Isaías 53 puntualmente en los versículos 7 y 8. Si usted me permite leer, dice:
Isaías 53, 7 y 8. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien le correspondía la herida? ¿Se da cuenta? Ahora, lo que queremos decir con esto es que Dios se encarga de que un hombre allá 700 años antes y otro hombre acá, Felipe, los dos puedan entender que esta escritura, esta palabra de Dios es atemporal, porque es viva, porque es Dios mismo. Dios es la palabra, Él es el Logos encarnado, Jesucristo es la palabra viva de Dios, y es transversal. Es la misma ayer, hoy y por los siglos. No cambia, no muta. Es la palabra de Dios. No hay diferencia entre Dios y su palabra. Él es la palabra. Entonces, este Isaías 53 es la palabra de Dios. Y esto que está leyendo el eunuco, que es Isaías 53, 700 años después, tiene la misma vigencia que cuando Isaías oyó la inspiración del Espíritu para escribir aquello. Si usted me acompaña a Juan capítulo 12, nos vamos a encontrar aquí, en el versículo 38 de Juan 12, dice el texto: para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Jesucristo mismo citó Isaías 53 acá. Romanos capítulo 10, versículo 16, queridos hermanos. Si usted tiene una Biblia, sería bueno que busque ahí y lea conmigo, donde dice: sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Se da cuenta? Felipe y el eunuco leyendo Isaías, Cristo citando Isaías, Pablo citando Isaías. Los tres están citando Isaías capítulo 53. Entonces, aquí no hay manipulación, aquí no hay una tergiversación de la realidad. Aquí no hay una iniquidad, no se está torciendo la palabra. Eso significa iniquidad, torcer la palabra de Dios. Aquí hay una extraordinaria obra de Dios. Hay una extraordinaria obra de Dios donde Él viene y le muestra 700 años antes a un hombre llamado Isaías lo que iba a ocurrir en la cruz, con una claridad, con una nitidez extraordinaria. Y esto, Isaías 53, sí se refiere a la cruz, sí se refiere a los padecimientos de Cristo en la cruz. Y más aún que ello, este capítulo es una fotografía de la cruz de Cristo cuando Él estaba muriendo en ella. Los primeros 9 versículos nos hablan del sufrimiento del Salvador, y los versículos restantes nos hablan de la satisfacción que Cristo encontraba en hacer la voluntad de Dios. Isaías 53. Un texto, un capítulo que nos habla de la gloriosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 53, un texto que Felipe tuvo que explicarle al etíope para que la luz del Evangelio alumbrara los ojos de su entendimiento. Isaías 53, un texto que citó el propio Señor Jesucristo. Isaías 53, un texto que citó el apóstol Pablo. Isaías 53, un texto que habla de la muerte vicaria y de los terribles padecimientos de Cristo en la cruz para desatar el amor más abnegado que existe, el amor sacrificial de Dios.